Bueno, mientras nos vamos conectando todos, tengamos esta actitud de devoción, de, de intimidad con nuestro Padre, que Él está aquí con nosotros cada mañana, en cada momento. Es un poder estar con ustedes compartiendo. Mi nombre es Francis. Estoy con ustedes de la fría ciudad de Bogotá para todos aquellos que nos están escuchando de otras partes. Yo sé que se conectan. eh, Tenemos pues la familia del reino está en todas partes y hay personitas que nos acompañan desde México, desde Europa, desde Perú. Entonces, a todos los que estén aquí, muy buenos días y bienvenidos a este espacio. Este es un espacio hermoso, un espacio de encuentro, un espacio donde estamos buscando a Jesucristo, al Hijo del Rey. Entonces vamos a orar para entregar este tiempo y le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Estamos aquí, Señor, porque anhelamos conocerte, anhelamos que tú nos enseñes, que tú nos ilumines en este camino de fe, en este camino que no es fácil, pero contigo se hace fácil, Señor. Danos hoy la palabra perfecta para el día de hoy, porque cada día trae su propio afán y hoy necesitamos escucharte a través de la palabra. Gracias porque eres presente, gracias porque eres único, gracias porque estás con nosotros para enseñarnos a caminar en este espacio, en este tiempo, en este lugar que tú nos has permitido vivir para darte a conocer, Señor. Te pedimos por cada persona que se conecta en vivo y te pedimos también por cada persona que se va a conectar más adelante, Señor, y va a escuchar tu palabra. Seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Seas tú, Jesús, dándonos el alimento, el maná que tanto necesitamos, Padre. Seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra vida de fe. Te entregamos hoy el día, Señor. Sé tú obrando con amor, con presencia, con milagros, con señales, con prodigios. Porque ese eres tú, Señor. A ti te bendecimos, a ti te glorificamos en esta mañana, Señor. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Soy simplemente un vaso que se dispone, Señor, para que seas tú el que brilles en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy nos corresponde leer una porción de la palabra que es bien condensadita, son dos versículos. Estamos leyendo Lucas en el capítulo 3 del 21 al 22 para que ustedes en sus Biblias vayamos a esa porción. Y dice así la palabra. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Qué porción tan hermosa, qué porción tan linda. Veníamos estudiando esta semana eh, eh, lo que antecede a esta porción y de verdad que Lucas es como muy básico presentando a Jesús, ¿no? Si bien es cierto, Jesús se presenta, llega hasta el río Jordán a ser bautizado. Entonces, le podemos hacer muchas preguntas al texto y yo la primera pregunta que le haría es, ¿qué es el bautismo? Y si vamos un poquito hacia la versión un poquitico más atrás, decía en el versículo 15 que Juan dice, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Es decir, ya Juan
estaba anunciando la llegada de Jesús. Si bien hemos estado leyendo Lucas, Jesús no se había presentado, él había estado en un anonimato. Él se presentó a la edad de 12 años en el templo, fue como una presentación visible, lo vimos también nacer, pero en estos dos versículos vemos al Jesús presentarse ante una multitud en un acto público que era bautizarse, ¿no? Y Juan estaba de alguna manera enseñando a que era el arrepentimiento. Confiesen sus pecados, vengan a las aguas, bautícense. Y el bautismo de Juan era de agua. Entonces, las multitudes, pues mucha gente llegaba y obedecía este mandato y bajaban a las aguas, arrepentidos, verdaderamente arrepentidos. Habrían algunos curiosos, pero había un acto genuino en los corazones de las personas que se acercaban a Juan el Bautista. Por eso que él se llamaba Juan el Bautista. Pero ahora llega Jesús, hace una presentación a esto que es su ministerio público. Es decir, se presenta ante la multitud después de 18 años de estar quizás en un anonimato, quizás trabajando con su padre, el carpintero, su padre terrenal, y llega a, a, a este momento tan significativo. Eh, y, y la primera porción dice que Juan los estaba bautizando a todos, es decir, esto era un acto público. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo era un rito que se hacía en el Nuevo Testamento eh, para los que eran prosélitos. ¿Quién eran prosélitos? Aquellas personas que se querían judaizar, que querían entrar a la fe judaizante. Y parte de ese rito era bautizarse en agua. ¿Ok? O sea que el bautismo era para aquellos extranjeros, ni siquiera era para los judíos de fe. Y, y Juan sí estaba bautizando a los judíos que salían huyendo de la sinagoga porque ya no aguantaban con tanta imposición de la ley y de ritos y haga esto y haga lo otro. Y corrían a donde Juan a recibir un mensaje de esperanza, a prepararse para recibir al Mesías. Esa era realmente la misión de Juan. Pero llega Jesús y le pide a Juan, mira, me voy a bautizar, aquí estoy. Y es un acto de obediencia. Y no es que Jesús necesitaba bautizarse, porque los que nos bautizamos somos los que venimos a arrepentirnos con un pecado en nuestras vidas que no nos deja vivir. Y Jesús no necesitaba de eso porque Él venía a salvar el mundo. Pero como habíamos visto en los demás devocionales, que entendimos que había obediencia, que había humildad. Ese fue Jesús. Él en su humildad y en su obediencia y para cumplir la ley de ser un hombre justo, hizo este acto. También había otro significado de bautismo en la palabra griego, era cuando cogían una tela de un color, la sumergían en una agua que tenía una tintura y la tela salía de otro color. Es decir, simbolizaba un... Entonces, vemos esta porción donde Jesús es bautizado públicamente. Ahí estaba una gran multitud. Ahí estaban los seguidores de Juan el Bautista. Y lo primero que él hace en ese acto de obediencia es orar. Y esa es una característica del ministerio de Jesús y una característica que Jesús nos da para que nosotros como sus seguidores modelemos la oración. Y Lucas va a estar lleno, es un libro donde vamos a ver eventos continuos de donde Jesús estaba siempre en oración. Ese era su deleite, comunión con el Padre, comunión con el cielo, con, con esa perfecta Trinidad. Entonces, lo primero que él hace es orar, eh, simbolizando pues de que me quiero conectar con el Padre. Y inmediatamente el cielo se abre. Entonces, ahí vemos también un acto de fe de que nosotros como sus seguidores, si oramos, el cielo se va a abrir también, ¿no? Y inmediatamente el Espíritu baja sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido.
en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos también algo bellísimo que es un acto sobrenatural. Aquí vemos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vemos que han habido actos sobrenaturales. Primero leímos en Lucas cuando María hubo la encarnación, el verbo fue encarnado. Eso es un acto sobrenatural, que es un misterio que no lo entendemos. Este momento también es un acto público donde todos vieron ver el cielo abrirse, todos vieron a Jesús bautizarse, todos vieron que descendió el Espíritu Santo con poder y fuego sobre Jesús y que se oyó una voz que era el Padre. Entonces es otro evento sobrenatural y que más adelante vamos a ver otro evento también significativo que es la resurrección de Jesús. Entonces, qué riqueza esta porción de la palabra porque es tanto lo que nos brinda, es tanto lo que nos enseña. Eh, y, y no es que Jesús no tuviera la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Jesús caminó con el Espíritu Santo, aunque no tenemos evidencia bíblica, pero no es que en este momento fue que él recibió el Espíritu Santo, él siempre tuvo comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo. Pero era como este sí es un bautismo en fuego, en poder, y lo estaba anunciando Juan el Bautista. Por eso es que se da esta escena tan hermosa. Y no es que Jesús tuvo una visión, no es que él lo soñó, no es que fue una percepción muy adentro, sino que fue visible. Fue el testimonio. ¿Y qué está testificando aquí el Padre? Está dando testimonio de su Hijo, está dando testimonio del comienzo del ministerio de Jesús. Es diciéndole, aquí está mi Hijo, al quien le voy a entregar la misión del mundo de redimir a la humanidad, de darme a conocer. Eh, y eso es maravilloso porque es esa elección del Padre, decir, aquí está mi Hijo, en Él tengo complacencia, Él viene para sacarlos a ustedes de esclavitud. Y de alguna manera Jesús modela con la oración, modela con su humildad, modela con esa sencillez de presentarse ante el Padre. Y eso se escucha, queda evidenciado en los otros evangelios. Y esa es la porción que hoy Dios nos trae. Porque si bien es cierto, Juan estaba bautizando en agua, pero sí había anunciado que venía alguien mayor que él. Y esa es la porción que tenemos en esta mañana, que es hermosa, que es maravillosa, eh, que es una invitación. Y hay algo bellísimo y es porque eh, Jesús estaba en anonimato. Jesús hasta la fecha no había hecho nada visible. Y Dios dice, tengo complacencia de ti. Es decir, que Dios tiene complacencia de nosotros, no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Es el ser, es el corazón lo que Dios busca. Entonces, la invitación en esta mañana es que volvamos a revisarnos, volvamos a entrar en ese acto de arrepentimiento genuino. Los que no se hayan bautizado, que estén escuchando este devocional, la invitación es, me quiero bautizar, quiero bajar a las aguas, quiero sumergirme y aquí hay un grupo hermoso, un equipo hermoso, una familia que podemos ayudarles a ustedes aquí desde Bogotá o de otras partes de donde podamos ayudarles a hacer esa invitación de que yo me quiero bautizar. Y los que ya nos hemos bautizado, volvamos a recordar qué fue ese acto hermoso que hicimos, de ese acto público de bajar a las aguas, de sumergirnos y ser sellados por el Espíritu Santo, porque aquí está el sello del Espíritu Santo, está la presencia del Padre y está esa obediencia. No que Jesús necesitase hacerlo, porque Jesús era el Hijo sin mancha y sin pecado, pero se tenía que cumplir esa palabra. Entonces,
La invitación en esta mañana es para que sigamos el ejemplo. Este es el ministerio público de Jesús, es donde Él se da a conocer, es el comienzo de eh, sus 3 años que Él iba a caminar, y es lo que vamos ahora a empezar a leer en Lucas, lo que Él hizo en esos 3 años, pero fue una, una entrada, si se quiere, triunfal, una entrada hermosa, porque se manifestó el Padre, se manifestó el Espíritu Santo, y estaba la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo dando testimonio de Jesús como el Hijo que venía a traer las buenas nuevas. Entonces, para que hoy estemos todo el día meditando en esta porción de la palabra, en esto que es Jesús orando en todo tiempo, y, 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 y cumpliéndose esa palabra que había dicho, viene alguien que no los va a bautizar en agua como yo lo estoy haciendo, un rito de purificación, sino algo mayor. Entonces, y eso fue también lo que dijo alguna vez Pedro. Pedro decía el combo Pedro, el combo de Pedro era, arrepiéntete, bautízate y serás lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, toca nuestro corazón y nos dice, tienes que cambiar, tienes que dar ese paso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a Jesús y nos dice, aquí está Jesús, que es el que te va a redimir, es el que te va a perdonar tus pecados, Él va a llevar tu carga. Y luego viene Jesús y nos lleva al Padre, al trono de la gracia. Y ahí es cuando podemos decir, Abba, Padre. Entonces, quedémonos con esta meditación que es profunda, que es corta, que está llena de mucha riqueza, y que la palabra esté hoy permeando nuestros corazones. Entonces, y vamos entonces a entrar en un tiempo de oración que es el ejemplo de Jesús. Jesús oraba en todo tiempo. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque tenemos entrada al trono de la gracia, te damos gracias porque es a través de Jesús que podemos ir a nuestro Padre, a ese Padre amado que es el que nos adopta, que es el que nos abraza, que es el que nos recibe y que no está esperando nuestras obras, porque no es por obras, es por fe.